La clave para una paz permanente es nuestra relación con Cristo. Ahora, mucha atención. Escuche bien. ¿Dónde busca la gente paz? En circunstancias. Si tan solo pudiera cambiar esto y aquello, si tuviese esto o aquello, allí buscan paz, pero él dijo, no está en las circunstancias, sino en una relación. Hoy, en el programa En Contacto, la clave para una paz permanente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Realmente es posible tener paz genuina aún en las circunstancias adversas y difíciles en nuestra vida? Aunque quisiéramos cambiar esto, aquello y lo otro, ¿es posible tener paz verdadera cuando todo es tan incierto? Cuando a veces sentimos un gran dolor físico o emocional. Cuando pareciera imposible resolver la situación. ¿Cómo tener paz en esos momentos? Una vez, Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos y Pedro había discutido con él en cuanto a lavar sus pies. Judas había salido a entregarlo. El Señor Jesús les hablaba acerca de su partida. Les decía que sería crucificado. Para ellos nada de eso tenía sentido, y para colmo les dijo esto: no se turbe vuestro corazón. Seguramente no lo dijo así, pero tal vez fue lo más absurdo que podrían haber escuchado. En medio de todo esto nos dices que no nos turbemos. Vayamos un momento al Evangelio de Juan, capítulo 14. Este es uno de esos versículos que, sin entender el contexto, no le hallamos mucho sentido. Así que en medio de este tiempo tan difícil, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿qué quiso decirles? Les dijo: ya no se turbe más vuestro corazón, porque ya estaban angustiados. Decirles que uno de ellos los entregaría ya era preocupante. El hecho de que Pedro discutiera con él en cuanto a lavar sus pies era inquietante. El que Jesucristo anunciara su muerte, además de todo lo que les había dicho, era muy agobiante. No obstante, les exhortó: no se turbe vuestro corazón. Es decir, ya no sigan inquietando sus corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. Tenía algo que decirles. Y la verdad es que los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan son muy alentadores. Recordemos que el Señor les dijo: me iré, pero no les dejaré huérfanos, le enviaré al Espíritu Santo, quien estará en y sobre ustedes. Para ellos fueron palabras de aliento. Luego les dijo: no se turbe vuestro corazón, o sea, ya no se sigan turbando sus corazones, porque les indicaré cómo vivir a través de todo esto. Todos hemos enfrentado adversidades en la vida, circunstancias en las que hemos pensado: Dios mío, ¿dónde estás? Si estás aquí, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué no provees lo que necesito? ¿Por qué no sanas mi cuerpo? ¿Por qué no cambias mi relación? ¿Por qué no haces que él o ella regrese a mí? Todos hemos pasado por algo así. Es por esa razón que en este mensaje quisiera hablar de la clave para una paz permanente, no con altibajos, paz para hoy, no para mañana, sino cuál es la clase de paz que es permanente. Es el tema que quisiera tratar en este mensaje. Le invito a Juan capítulo 14. Hay 3 versículos que quisiera que leamos aquí. Comencemos en Juan 14, versículo 1. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego comienza a motivarles. Pasemos al versículo 27 de este mismo capítulo 14.
Escuchemos lo que el Señor les dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se angustien más ni tengan miedo. Al decir mi paz, les quiso decir la misma clase de paz que yo tengo. Luego, si vamos al capítulo 16, el último versículo, otra vez les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, quisiera que entendamos algo que es muy importante aquí. En la Biblia vemos que existe una diferencia entre paz con Dios y la paz de Dios. Quisiera explicarlo porque la verdad es que el primer paso para tener paz de Dios de manera diaria y permanente es estar en paz con Dios. Quizás alguien diga en qué consiste. Veamos lo que dice la Biblia. Le invito a buscar estos versículos. Vayamos a Isaías 59 y al pensar en cuál era nuestra condición espiritual antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos dice en Isaías 59:1, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras dice que el pecado nos separa. Se refiere a nuestra condición antes de aceptar a Cristo como Salvador. Si vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Así que antes de ser salvos, nuestros pecados nos separaban de Dios. Segundo, estábamos bajo la ira de Dios, es decir, vivíamos bajo el juicio de Dios. Dice que éramos enemigos de Dios. Esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo. Esa es la condición en la que todos estuvimos antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Teniendo eso en mente, recordemos que al aceptar a Cristo como Salvador, lo que sucede es que dejamos de luchar, nos rendimos, ¿y qué pasa? Cambiamos de posición. Ya no somos enemigos separados de Dios bajo la ira, sin su paz, sino que pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice en Romanos 8. Notemos lo que dice en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Pasamos a ser miembros de la familia. Entonces, si deseo tener paz permanente en mi vida, la clase de paz que sobrepasa cualquier adversidad, revés y circunstancias que no podemos controlar o dominar, es necesario que algo ocurra. Debo entregarle mi lucha a Cristo y decirle, Señor, rindo mi vida a ti, confío en ti como mi Salvador personal. Tenemos una nueva posición como hijos de Dios perdonados. Todo lo demás desaparece, andamos en su amor. Somos morada del Espíritu Santo, quien nos sella hasta el día de la redención, eternamente seguros en Él, en disposición para que Dios actúe en nosotros y nos bendiga. Es una posición totalmente nueva. Una vez que la ocupamos, ¿qué sucede? Podemos comenzar a entender y a experimentar lo que dijo el Señor a sus discípulos, por ejemplo, al afirmar, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Veámoslo a la luz de esto. La paz con Dios se decide una sola vez en la vida. Recibimos a Cristo como Salvador, la lucha termina, somos hijos de Dios. Una sola decisión. La paz de Dios se decide diariamente. Es una decisión continua en nuestro diario vivir. Podemos aceptarla o rechazarla, experimentarla, disfrutarla o, de alguna manera, ignorarla. Recordemos, paz con Dios
la lucha termina, somos hijos de Dios. Por otro lado, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa paz? Vayamos un momento a Filipenses 4, porque en breve hablaremos de eso. Notemos cómo Pablo insta a quienes le escuchaban, les exhorta a dejar de afanarse. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nos protegerá en esos momentos. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados, mucha atención, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, al aceptar a Cristo como Salvador, la lucha termina, somos hijos de Dios, paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Luego, si queremos la paz de Dios, es un asunto en nuestro diario andar. Si yo preguntase, ¿quién de vosotros puede controlar sus circunstancias? Ninguno. ¿Quién puede manipularlas? Tampoco podemos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos cambiarlas? Quizás la mayoría. La verdad es que todas las circunstancias son incontrolables. Entonces el Señor nos dice, confíen en mí. La paz que yo les doy será completamente distinta a la paz que han experimentado antes. Entonces, ¿cuál es esta paz que Jesucristo ofrece? En primer lugar, tiene que ver con Él. Dice, mi paz. ¿Recuerda lo que Él dijo de su relación con el Padre? Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Por tanto, si Jesús y el Padre son uno, la paz que Él da es una paz divina. Es una paz celestial. Es una paz práctica. No es una paz que va y viene con las circunstancias, sino una paz que puede ser permanente. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ya no permitan que se turbe más. Viene de Él. Si usted ha buscado y ha tratado de hallar paz en su vida, ha probado esto, aquello y lo otro, solamente hay un lugar donde encontrarla y es Cristo. Quizás diga, ni siquiera creo en Él, entonces nunca tendrá paz. ¿He tratado? No. Escuche bien. La clave para una paz permanente es nuestra relación con Cristo. Ahora, mucha atención. Escuche bien. ¿Dónde busca la gente paz? En circunstancias. Si tan solo pudiera cambiar esto y aquello, si tuviese esto o aquello, allí buscan paz, pero Él dijo, no está en las circunstancias, sino en una relación. Hasta que la persona no tenga una relación personal, por fe, rinda su vida a Cristo y comience a vivir en obediencia ante Él, no experimentará paz. Mi paz os doy. Dice, la paz que yo doy está en mí. Está en una relación. Esa relación debe ser una relación de fe, obediencia y amor para con Dios. Podemos buscar en todo el mundo, tener todas las riquezas del mundo, viajar lejos o cerca. Podemos hacer cualquier cosa y todo lo que queramos. Solo hay una sola fuente de paz. Quizás alguien diga, ni siquiera creo en Jesús. Le aseguro que no tendrá ninguna paz. Porque, ¿cómo habrá de obtenerla? Lo único que puede hacer es tratar de controlar sus circunstancias y no podrá lograrlo. Entonces, ¿dónde hallará paz? Tendrá que recurrir, como dijo Jesús, al mundo si tengo esto, aquello, esto y lo otro, él o ella y todo lo demás, pero no podemos controlarlo aún. Si pudiéramos sería temporal. Entonces, ¿qué haremos cuando sea el momento de morir? Hay una sola fuente de paz. Escuche bien, no podemos. Es imposible vivir en desobediencia a la voluntad de Dios y a la vez tener paz y punto. No importa cuánto alcohol o drogas ingiera la persona, ni cuánto sexo tenga, ni cuántas veces se haya casado, ni cuántas riquezas posea. Nada de eso le dará paz. Dios lo ha hecho así de sencillo. Además nos dice que la paz que Él nos da es tan maravillosa que ni siquiera podemos entenderla. No podemos comprender por qué nuestro corazón está tan tranquilo y sereno cuando todo a nuestro alrededor se desploma. Como lo dijo Pablo, sobrepasa todo entendimiento, pero no nuestra experiencia. Aunque no podamos entenderla, sí podemos experimentarla.
Pensemos en esto. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús y el Padre tenían perfecta unidad. Permítame preguntarle, ¿qué hay en su vida que le impide ser uno con el Señor Jesucristo? Digamos, por ejemplo, que ha aceptado a Cristo y sabe que es salvo, su lucha terminada, es hijo de Dios, Él es su Padre Celestial, pero usted no tiene paz. Hay algo en su vida que se lo impide, que le priva de tener esa paz maravillosa que Cristo ofrece. Quizás el Espíritu de Dios le haya movido a pensar en esto desde el inicio de este mensaje. O tal vez ahora mismo usted piense, bueno, he discutido con Dios sobre algo que no me agrada, quiero cambiar eso en mi vida. No tiene paz. ¿Qué piensa hacer al respecto? Lo que quisiera que veamos es que hay paz con Dios que viene al aceptar a Cristo como Salvador. La lucha termina. Por otro lado está la paz de Dios que solo viene al vivir rendidos a Él. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Sabe lo que Jesús quiere de nosotros? Quiere que seamos uno con Él. ¿Qué significa? Que nuestro deseo sea estar de acuerdo con Él. No considera que ciertamente es sabio andar en armonía con Jesús, andar en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Acaso sea algo que Dios no sepa? ¿Tiene algún poder que Él no posea? ¿Conozco algún camino que Él desconozca? ¿Acaso tengo suficiente fortaleza en mí mismo? No la tengo. Él dice, yo y el Padre uno somos. Podemos encontrar paz en Cristo. Es una relación personal con Jesucristo. Tenemos paz. Es el único lugar donde la hallaremos. Quizás piense, pues yo creo que puedo tener paz sin Cristo. Permítame preguntarle, si le diese un papel y le pidiese que describa su vida actual, le aseguro que mencionaría cosas que quisiera cambiar. No está conforme con ellas. Ahora, ¿significa eso que llegará una etapa en su vida en la cual ya no habrá problemas ni angustias y todo saldrá de maravilla? No sucederá. Jesús no lo experimentó, así que paz no significa ausencia de todo lo que nos inquieta en nuestras circunstancias, sino que tenemos paz debido a nuestra relación personal con Él. Porque sabemos quién es Él, y quién es Él en mí, y quién soy yo en Él. Y debido a las grandes promesas que nos ha dado, porque Él cumple cada una de sus promesas, debido a quién Él es en mí, porque en mí mora el Dios vivo en la presencia del Espíritu Santo, no importa lo que venga, ni cuán adversas sean las circunstancias, ni cuán formidables puedan ser, no importa cuán variables sean, puedo tener tranquilidad, serenidad, calma y una quietud que afianza mi alma para no ser azotado por tormentas de angustia y aprietos, no como las olas del mar, sino completamente estable. Porque Jesús es nuestra paz. No hay otra manera. Me gustaría escuchar que hubiese alguna otra manera de tener paz. Pablo dijo, Jesús es nuestra paz. Sabía que en nosotros mora la fuente de nuestra paz cada día. Si lo conocemos, ¿tenemos alguna responsabilidad? Claro que sí. Algo que debemos recordar es que debemos apropiarnos de lo que nos pertenece. ¿Qué nos pertenece? ¿Qué es suyo? Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos el maravilloso poder sobrenatural de Dios dentro de nosotros. Mediante el Espíritu Santo tenemos el potencial para todo lo que Dios nos tiene reservado. Debemos apropiarnos. Si estamos en una situación que nos causa gran desconcierto, debemos apropiarnos de quiénes somos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué tenemos? Al Espíritu Santo, que es la fuente de paz en nuestra vida. En segundo lugar, debemos dirigir nuestra atención a Jesucristo.
Cuando vengan los problemas y angustias, debemos poner nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. No solo es la fuente, Él es nuestra paz. Quizás diga, ¿quiere decirme que al pasar por dolor debo enfocarme en Él? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si nos concentramos en el dolor? Todo empeora. En breve le indicaré cómo funciona. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él, que Él es quien dijo ser y que hará lo que prometió. Al dirigir mi atención a Él, Él me recordará varias cosas. Eres mi hijo y te amo. Recuerda que permito que esas cosas sucedan en tu vida y si respondes correctamente, las usaré para tu bien. Sé que hoy estás sufriendo, pero te ayudará bien. Sé que la extrañas, pero todo será para tu bien. Sé que lo has perdido, pero verás cómo lo usaré para tu bien. En otras palabras, cuando Dios nos reconforta, en medio de dolor, penas y tribulación en nuestra vida, cuando Él está allí para decirnos que entiende, que nos sacará de eso, no tenemos que darnos por vencidos, no tenemos que tirar la toalla, sino confiar en Él. Dirigir nuestra atención a Él, es decir, Él es la fuente. Permítame preguntarle, ¿cómo fue usted salvo? Hice esto o lo otro. No. Solo hizo una cosa. Dios hizo que fuese tan sencillo, solo hizo una cosa. Confió en que Él cumpla su palabra. Él dijo que somos salvos al confesarnos nuestros pecados y aceptarlo como Salvador. Eso hicimos. Sin tener que levantar la mano, sin tener que dar un paso, ni ir a ningún lugar, sin tener que dar nada. Es decir, solo lo aceptamos. ¿Qué hizo Él? Cambió nuestro destino eterno. Escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Somos hijos del Dios viviente. ¿Qué hicimos? Lo aceptamos. Recibimos lo que Él tenía que ofrecernos. Y si Él puede hacerlo una vez, ¿no habría de serlo cada día? Sí. Es cuestión de confiar en Él, apropiarnos de sus promesas y concentrarnos en la fuente de nuestra paz, no en la fuente de nuestra frustración. No olvide este mensaje, porque seguramente ya lo sabe. De hecho, quizás donde se encuentra ahora mismo, en su casa o donde sea, usted se siente frustrado, sus circunstancias están completamente fuera de control. Quisiera animarle a considerar esto. Si el Señor dijo, ¿no crees que es verdad? Segundo, escuche esto. Muchas personas no creen en Cristo. ¿Han podido mencionar un pecado que él haya cometido? Nunca. Hay personas que ni creen en Él y dicen que fue un buen hombre. ¿Qué tan bueno fue? Tan bueno que nunca cometió un error, tan bueno, nunca pecó. Un momento, debe haber algo diferente en Él. ¿Sabe por qué? Porque es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios ha decidido morar dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo. Así que si alguien me preguntase, ¿qué es la vida cristiana?, respondería que la vida cristiana es aceptar por fe a Jesucristo como nuestro Salvador y que su muerte en la cruz y la sangre que dio trae el perdón de nuestros pecados. Luego viene la presencia del Espíritu Santo, cuya responsabilidad es vivir la vida de Cristo en nosotros. Porque eso hace. No es lo que hagamos, sino lo que Él hace. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Rendirnos a Él. Mire, mientras haya unidad, podemos tener paz. Si decidimos no estar de acuerdo con Él en nada, nuestra paz se irá. ¿Hay algo más sencillo que eso? No dije que sería fácil, pero es sencillo. ¿Desea paz? Necesita a Cristo. Deje de luchar contra Él, deje de ser enemigo bajo la ira, deje de estar separado de Él. Deje de vivir sin paz. Está a su disposición. Dios no le decepcionará. ¿Qué nombre le dan a Jesús? El príncipe de paz. La fuente de paz.
Él es el dador de paz. Todo consiste en una relación personal con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Él es la fuente de paz permanente que opera diariamente en nuestras vidas. Padre, cuán agradecido estamos por tu palabra llena de verdad. Hiciste que fuese tan sencillo. Te pido que el Espíritu Santo le hable a cada persona que escuche este mensaje para que vean que les he dicho lo que tú dices, lo que afirmas acerca de ti mismo, que tú y el Padre son uno, eres la fuente de paz, dijiste en mí hay paz, mi paz os doy. Que cada persona, cualquiera que sea su circunstancia, reconozca que al aceptar a Cristo como Salvador, su potencial de paz se convierte en una realidad en su corazón. Su disposición a rendirse a Él hace posible que enfrente todo cada día con un gran sentido de paz indescriptible. Te pido que el Espíritu Santo resuene este mensaje en sus oídos, toque sus corazones y haga lo que sea necesario para que lo pongan en práctica, se apropien de tu promesa de paz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios. Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 888-730-4211 o visite encontacto.org. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, La clave para una paz permanente, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Muchos buscan paz en el dinero, el poder, la fama o el amor. Pero estas cosas no dan la verdadera paz que tanto buscamos. En la serie de audio En Busca de Paz, el Dr. Stanley enseña que la paz es una decisión que usted debe tomar y comienza con una relación personal con Jesucristo. No se olvide visitar nuestro sitio web, donde podrá encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual, como nuestro devocional diario, libros y series de audio. Escuche o vea otras enseñanzas del Dr. Stanley en nuestros archivos o visite la página de podcast y descargue gratuitamente los programas de audio y video. Póngase en contacto desde su casa. Gracias por acompañarnos. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por